día, ¿cómo les va? Ah. Ahora va a quedar. ¿Dónde está el presentador? Todos estamos aprendiendo, Manuel. Todos. Gracias. Em, Hay una película muy interesante, no sé si le puede gustar o no, es de ciencia ficción, pero es interesante el meollo, el asunto, el tema central de la película. Se llama El precio del mañana. No sé si alguien la vio, pero trata de una época futurista en la cual eh, el comercio, la moneda en realidad que se utiliza es el tiempo. Tienen una suerte de dispositivo por acá por la muñeca creo, en el cual ellos cuentan con un tiempo de vida, ¿sí? Em, y cada vez que quieren comprar algo, tienen que pasar esos créditos, ¿sí? Es algo así como tipo wifi, tipo inalámbrico, tipo wifi. Y entonces, por ejemplo, si quiere comprar, no sé, un televisor, te sale, por ejemplo, 10 días de vida. Entonces se compra el tele, pero tiene 10 días menos. ¿Sí? Todos se mueven en un estándar de creo que 25 años, supongamos. Entonces, si se gastan todo, se mueren, caen muertos en el acto. Y los ricos, los que van acumulando ganancias, tienen años y años y miles de años para vivir y nunca envejecen, se mantienen en esa edad de 25 años y pueden hacer lo que quieran. Entonces los ricos se toman todo el tiempo del mundo para hacer todo, andan tranquilitos por ahí, y los pobres andan corriendo, hacen todo corriendo y van volando a todos lados porque no hay tiempo que perder, porque el tiempo se acaba y no hay mucho. Y es muy interesante cómo se trata el asunto. Y resulta que, claro, que no sé si es tan distinto hoy, porque todas las cosas que queremos tienen un precio, las cosas que necesitamos, las que queremos, aquellas cosas a las cuales aspiramos tienen un precio que lo pagamos en plata, lo pagamos en pesos, algunos te cobran en dólares, algunas cosas, pero eso es tiempo, es tiempo. La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a pagar por las cosas que querés? Entonces, de golpe, la otra vez, por ejemplo, fui a ver unos relojes, y yo amo los relojes, me encantan, y estaba viendo y había unos muy bonitos, muy lindos, hay distintas calidades y distintas, bueno, cosas que tienen que ver con, para el que sabe de relojes hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Y había uno en una caja, que era una locura ese reloj. Sin irnos a los relojes que son joyas, a Rolex o a ese tipo de cosas. En una marca que a mí me gusta mucho, yo le voy tirando los datos por si alguna vez me quiere hacer un regalo. No, no sé de qué se ríen, pero bueno. Y había uno en una cajita espectacular, una cosa hermosa, y yo estaba buscando otra cosa en realidad, pero lo miraba, y digo, eh, casi que le pregunto a la chica, preguntar es gratis, porque, porque había otros con precio, y ese no tenía precio. Veo cuando hay algo, todo tiene precio, y algo que no tiene precio es porque te van a liquidar con ese, es para no asustarte, para que entres. Y el reloj salía un poco más de, algunos pesos más de 1 millón, 1 millón y algo. Un tubo de oxígeno, no sé quién se está asfixiando. 1 millón y pico. Algunos pueden decir, y yo hice así más o menos como la hermana, dice 1 millón. Ah, hice yo. Así como, sí, ya no me gustó tanto. Pero el tema es que para algunos puede ser caro. Dice, 1 millón de pesos. Para otros, sí. Y para otros puede decir, bueno, dame dos. Uno para cada mano, tipo Maradona. Maradona era que usaba un reloj en cada mano. Salían bastante más de 1 millón los que usaba Maradona, pero... Entonces, el punto es
qué es caro para mí o qué estoy dispuesto a pagar por algunas cosas. Y ahí entran las prioridades. Porque si lo vemos en otro ámbito, 1.000.000 de pesos, ¿es mucha plata? ¿Es mucha plata 1.000.000 de pesos? Depende para qué. Bueno, si son 6 en la familia y te entra 1.000.000 de pesos, ¿es mucha plata? Siempre decimos, no, pero con 1.000.000 no hace nada, ¿no es cierto? O sea, puede ser mucha plata para algunas cosas y para otras no. Entonces, para 1.000.000 es mucho, para un reloj es mucho y puede ser, sí, es una plata considerable. No todo el mundo la tiene, entonces entran las prioridades. Las prioridades. Eh, Cuando nosotros queremos algo, bueno, veo un televisor que me quiero comprar y el Samsung va a tener un precio y el Wanjin Kane va a tener otro. Parecen iguales, pero no son iguales. No tienen lo mismo, no duran lo mismo, no se ven igual. Bueno, prioridades. El tema es que todo lo que queremos tiene un precio. Ahora, ¿estamos dispuestos a pagar el precio que vale? Bueno, ahí ya es otro cantar. Supongamos que este reloj está bien el precio que tiene porque tiene unos componentes de no sé qué cosa y es relojería suiza y no sé, ¿sí? Supongamos que sí es correcto el precio. Bueno, ya si vos lo querés pagar o no lo querés pagar es otra cosa. Recomendación, si se compran ese reloj, no hagan la ciclovía para allá, porque cuando llegue la Revolución de Mayo el reloj no va a estar más. Yo digo, por poner un lugar, por favor. Díganme que nadie vive ahí. Pero, o sea, uno tampoco, no es para andar paseando por cualquier lado con una cosa de esas. Ahora, yo digo un reloj, 1.000.000 de pesos, pero algunos de los que piensan, 1.000.000, tienen celulares de 2.000.000. Y bueno, es que para algunos un celular es prioridad por X motivo, porque te gusta o porque es una herramienta de trabajo o porque lo que sea. Y para otros no. Entonces en un reloj los gastaría, en un celular no, o al revés. Hay gente que tiene, bueno, bajémonos de los 2.000.000 del celular. Un celular de 600.000 pesos, que es un gama media tranqui. Gama media tranqui, no un gama media tirando arriba. 600.000 pesos. Ahora sí yo te digo, hay un curso, una capacitación que te va a ayudar a mejorar la productividad, a trabajar y demás. Pero si yo te digo curso, 600 lucas el curso. Duele, 600. Pero para el celular no duele. Son prioridades. O algunos dicen, no, en celular gasto lo menos posible y un curso sí, lo pago. Bueno, tienen las prioridades un poquito más claras. ¿Cuánto sale un celular y cuánto sale un libro? Un libro de 60.000 pesos nos parece caro, pero un libro es un libro, es un tesoro y es para toda la vida. Y bueno, ahí podemos entrar a discutir muchas cosas. Ahora, el que no le gusta leer, al que no le interesan los libros, está el que agarra los 60 dice, y ve el libro, y al lado de la librería está la carnicería. Y dame una tira de costilla. Hermoso el libro, pero ¿sí? Bueno, son prioridades, son prioridades. Ahora, hay un precio que para el ser humano es imposible de pagar y es el precio de la salvación. Por eso el Señor Jesucristo pagó ese precio, porque nosotros no tenemos manera de pagarlo. Imposible pagar el precio de la salvación. Entonces, Dios Padre envió a su Hijo para que Él pagase el precio de nuestra salvación, el precio de sangre por nuestros pecados. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, ¿cuál es el precio que estamos dispuestos a
optar por seguir a aquel que pagó lo impagable por nosotros. Porque ser cristiano tiene un precio y muy alto, muy alto. Ser cristiano, ser hijo de Dios y vivir como tal, tiene que ver con estar a contramano absolutamente de todo lo que sabemos, de todo lo que conocemos, de toda la corriente del sistema del mundo. Nosotros vamos a contramano. Siempre vamos a estar fuera de lugar. Siempre. Siempre para el mundo vamos a ser incorrectos, cuadrados. Hay una palabra muy despectiva que saben usar que no me sale, ya me va a salir. Pero como diciendo tonto, pavo, por decirlo de maneras elegantes. ¿Qué es eso de ponerle otra mejilla? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de hacer la milla extra? Andá a decirle al mundo que te haga una milla extra. Sí, te hacen 2 menos. Pero hay un precio que no solo tiene que ver a la hora de seguir al Señor Jesús, no solo tiene que ver con estas cuestiones para con los de afuera, sino un precio que se paga aquí dentro del corazón. Es una elección de vida, es un estilo de vida, es un camino que uno decide tomar. No siempre lo entendemos al principio, cuando nosotros entendimos que necesitábamos al Señor en nuestra vida y le rendimos nuestra vida a Él, y cuando nos arrepentimos y le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador personal, cuando depositamos nuestra fe en el sacrificio, en la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, a partir de ese momento, ¿sí?, nosotros somos salvos. El día que muramos, vamos a ir a pasar una eternidad con el Señor. Pero el resto de nuestra vida aquí, en la tierra, por eso les digo, no siempre lo entendemos al principio, pero es un camino y es una elección de cómo vamos a vivir esa vida cristiana. Póneme la placa, por favor. Ese precio tiene que ver con este camino. El camino del anti-ego. El camino del anti-ego. ¿Por qué? Vamos a hablar de lo que es el ego. Un poco para hacerla fácil también, no son definiciones de diccionario. El ego, podemos hablar del amor propio, del orgullo personal, del orgullo propio, de lo que yo quiero primero, lo que creo que necesito, de pensar en mí, de cuidarme, de mimarme, de darme los gustos, de las cosas que yo creo que necesito, de las cosas que quiero alcanzar, de las cosas, de los lugares a los que quiero ir. Me estoy acordando ahora, no lo tengo ahí. En un momento, Pedro le dice al Señor que lo vas a ir hasta la muerte. Pedro jura y perjura que hasta el final con el Señor. Y Jesús le dice algo así como que va a haber un momento donde lo van a llevar a donde no quiera ir, dando a entender la muerte. Pero ser cristiano, ser hijo de Dios y vivir como tal, tiene que ver con esta elección de un camino de vida que tiene que ver con un montón de cosas, menos con lo que yo quiero. Menos con ese impulso personal, natural, de querer a veces estar bien, siempre ganar, que siempre las cosas te vayan bien. Y hay una corriente exitista, ojo, dentro de la Iglesia de Cristo, que es como triunfalista
y no sé cómo llamarle. Y hay muchos que predican que si soy hijo de Dios te tiene que ir todo bien. Y no es así. Muchas cosas te van a ir bien y otras cosas no te van a salir. Y hay veces que con el Señor y con el Espíritu Santo dentro y todo, vas a meter la pata hasta la frente, te vas a enterrar. Ser cristiano no tiene que ver con éxito en los valores y en los estándares del sistema que maneja el mundo, que es diabólico, sino que tiene que ver con todo el éxito y toda la prosperidad y toda la bendición en los parámetros que Dios establece para nuestras vidas. Claro que ser hijo de Dios es ser próspero y exitoso, pero en los parámetros del Señor, no en los nuestros. Entonces, mientras nosotros sigamos pensando en nuestra mentalidad finita, chiquita, acotada, en que si yo le sirvo al Señor y soy hijo de Dios, todo me tiene que salir bien, y me tengo que tener plata, y tengo que estar sano, y tengo que tener casa y auto, y reducir la bendición en Cristo a eso es casi insultante, me parece, para Dios. No quiere decir que Dios no nos vaya a dar cosas. Dios va a hacer un montón de cosas por nosotros. Nos va a bendecir con un montón de cosas materiales, lo vamos a disfrutar. Entiéndase lo que digo, no estoy en contra en absoluto de todo esto y querer prosperar está bárbaro. Pero Dios no es el gatito dorado que hace así apuntando a la puerta y te llama la plata. Ojo, ojo, la vida cristiana es el camino del antiego. Porque dice la palabra que ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo. Ni siquiera Él vivió para Él, para sus placeres, para sus deleites. Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y servir y dar la vida por los demás es el precio y el costo altísimo, inigualable que Cristo pagó por nosotros, para hacer la obra del Padre. Por eso dice la palabra que Él fue obediente y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Vamos a ir al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 14. Vamos hasta ahí, se va entendiendo, ¿no? Lucas capítulo 14, verso 25. Esto siempre a mí me produjo este pasaje, no sé cómo llamarlo, cierta curiosidad, cierta incomodidad. Y recuerdo mis primerísimas páginas de la Biblia leídas, los primeros tiempos. Yo siempre cuento que cuando yo le entregué mi vida al Señor, estaba muy mal económicamente. Y ahí esos primeros días, no sé qué plata era, plata de hoy, pero tenía 5 pesos en el bolsillo, era todo lo que tenía. Y Emilce, la chica que se encargaba de los libros y las Biblias, yo le pregunté por una Biblia, la Biblia salía 3,50. Y dije, me va a quedar 1,50 nomás. Y me la compré. Fue la mejor inversión que hice en mi vida. Nada me ha dado tantas ganancias como esos 3,50 pesos que yo invertí en tener una Biblia propia. Nada se compara a eso. Nunca voy a ganar más que eso. Fue un cambio rotundo. Fue realmente un tesoro para mí. De hecho, esta Biblia que tengo acá es la segunda Biblia que tuve. Y vamos a leer Lucas 14, 25. Les comentaba eso del precio de la Biblia por estas cuestiones que les digo, ¿no? ¿Cuánto sale una Biblia hoy, Nati? Esas comunes. 14. Si fuera plata de hoy, supongamos que yo tenía 16, 17 mil pesos en el bolsillo, era todo lo que tenía, me gasté 14 en una Biblia y me quedaron 3 mil. Esa fue la situación. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por las cosas que queremos? ¿Sí? Vuelvo a la lectura. Gracias, Nati. ¿Alguien necesita Biblia acá? Salen 14. Invierta.
Y hay un título ahí que ya el título te pone incómodo. Ya ese pequeño subtítulo ahí te genera el precio del discipulado. Es que algunos te venden que seguir a Cristo es gratis. No, no es gratis. Vamos a la lectura. Grandes multitudes iban con él. Pausa. Grandes multitudes. Usted imagínese la escena. Cristo caminando, trasladándose allí entre los pueblos, las aldeas. ¿Cuánta gente habrá sido? Le aseguro que no eran 30, 40 personas. Cuando dice grandes multitudes, miles lo seguían. Miles lo seguían. Imagínese un abarrotamiento de gente. Algunos medio, quizá digo, yo no sé, pienso, medio atropellándose, chocándose. El Señor Jesús por ahí a veces medio apretujado. Algunos tratando de seguir un poco de lejos, pero no perderlo de vista. Hay que seguir al Señor. Es el Hijo de Dios, hay que seguirlo. Y Jesús, que era un incorrecto muchas veces, gracias a Dios por eso, dice que grandes multitudes iban con él y volviéndose, ahí se da vuelta el Señor, los enfrenta y les dijo, si alguno, ¿cuántos eran? Miles. Quizás si hubiera sido yo, hubiera dicho, todos los que me sigan, no. Si alguno de toda la multitud, fíjense bien, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En medio del Jesús, los miles, vamos, estamos atrás, Jesús se ha vuelto y le mete un paradón de chata, se diría hoy en criollo. Ojo, cuando esta versión dice el que no aborrece, si alguno no aborrece, no está hablando de odiar, de odiarlos, de rechazarlos, sino lo que Jesús, el sentido de lo que el Señor Jesús está diciendo es, si alguno viene en pos de mí, y de golpe yo no soy, diría Jesús en criollo, más importante que el padre, que la madre, los hermanos, la hermana, la familia, que sus cosas. Si yo no soy más importante aún que su propia vida, no puede ser mi discípulo. No se puede. Podés seguirme durante todo el trayecto que hago entre las aldeas, yendo y viniendo, los pueblos, haciendo los milagros. Podés andar 24/7 atrás mío, pero no podés ser mi discípulo. No se puede. Y no dice, y le va a costar, y ahí va a haber un tiempo que va a tener que procesar y esperar. No puede. Jesús está diciendo, si primero estás vos y tus cosas, vos no podés ser mi discípulo. Si aquellos que amás son más importantes que yo, no podés ser mi discípulo. Eso te excluye. Es como cuando vas a un lugar con el perrito, ahora están de moda los salchichas. Bueno, todos tienen salchichas. Bueno, ahí van con los salchichas. Vas con el salchicha y querés entrar a un lugar y hay un cartelazo en la puerta que dice prohibido ingresar con animales. Y el perro te mira y te dice te va a tener que quedar afuera. Pero eso no estaba en el boceto acá, no importa. Volvamos. Prohibido entrar con animales. Y no puedes entrar. Te excluye, te deja afuera. Te deja afuera. Entonces, ser cristiano, ser hijo de Dios, podemos decir, bueno, es una cosa, pero ser discípulo
Porque creyentes y seguidores de Jesús hay a montones, ¿eh? Y muchos, por ejemplo, por poner un ejemplo, los domingos no van a la iglesia, no se congregan porque dice Dios está en todos lados y yo oro y leo la Biblia. Pero no están teniendo comunión con el cuerpo de Cristo. Y si un cuerpo le corto el dedo, si yo me amputo el dedo, me añique, el dedo, ¿sigue siendo parte del cuerpo o no? ¿Qué es? ¿Sí o no? Llegó- De golpe, supongamos, me amputé los 4, tengo este solo. ¿Y los otros 4 dedos son parte del cuerpo o no? Fueron del cuerpo alguna vez, pero se pudre, claro. Después tiene que agarrar la taza con la otra. Se pudren. Bueno, no me quiero meter en eso. Pero se pudren, no están más en el cuerpo. Entonces, hay un precio. Levantarse temprano para venir a la iglesia no más un precio. Faltar a la reunión, al cumpleañito y cosas porque tenés una responsabilidad en la iglesia y es un precio. Pero no solo hablo de las cosas, los compromisos sociales y demás. Acá adentro hay un precio que pagar. Porque este corazón que el Señor en su palabra dice que, ¿cómo es el corazón? Díganlo fuerte, no se hagan. Engañoso y qué más. Uy, qué palabra tétrica, perverso. Yo leo, y no leo perverso, perverso. Leo, malo el corazón. Todo lo que este corazón quiere y desea muchas veces está teñido de esa corrupción, de esa naturaleza pecaminosa. Y en los estándares de vida de Dios no entra. No va. Y yo puedo optar ese camino, aparezca camino. Ahí va a aparecer. Yo puedo tomar ese camino, ir en contra de mis propios deseos, de mis propios impulsos, de las cosas que yo quiero, y rendirme al señorío de Cristo, o puedo hacer eh, la gran cieguito, me hago el ciego, y hago lo que yo quiero, me doy mis gustos, mis cosas, total, siga, siga. Pero es jodido. Es jodido negarse a uno mismo. Vamos a ir a la lectura. Fíjese lo que dice. No puede ser mi discípulo. Verso 27. Y el que no lleva su cruz. Recuerde que hasta acá todos sabían lo que era una cruz en este contexto, pero el Señor no había ido todavía al Calvario, no había ido a la cruz. Y ya estaba hablando de cargar una cruz. Y cargar una cruz en este contexto histórico. Y la palabra también dice que la cruz era maldición, representaba una maldición. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Después Gálatas habla de eso también, de la maldición. Bueno, pero Jesús acá sí, las multitudes en plena efervescencia del Señor caminando, hablando, predicando, sanando a enfermos, expulsando demonios, Jesús se da vuelta, stop. El que no aborrece a su padre, su madre, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno viene a seguirme, todos ustedes que me están siguiendo, estos miles, bueno, el que me quiera seguir de verdad, no solamente físicamente caminando por ahí conmigo, sino el que se quiere convertir en un seguidor de mis pasos, ¿sí? Tiene que vivir como vivo yo, diría Jesús. Quizás estoy parafraseando algunas cosas. Y si yo no soy lo más importante en su vida, si yo no soy la prioridad en su vida, no puede ser mi discípulo. Y dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Veníamos bien con los milagros, veníamos bien con los endemoniados liberados, veníamos bien con la multiplicación de la comida, veníamos bien con no sé, esto no es la línea de tiempo, ¿no? Quizá correcta.
Veníamos bien con el Sermón del Monte, veníamos bien. Y ahora me habla de muerte, Jesús. Porque la cruz era un instrumento de flagelo, de tortura y de muerte. Era una condena a muerte. Y Jesús se pone a hablar de que hay que cargar la cruz. Hasta parece contradictorio, ¿no? Hasta parece, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo que la cruz? ¿Qué cruz? Tome su cruz. Tome su cruz. No cualquiera, la tuya. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz, primero tiene que ver con muerte. Tiene que ver, hablemos para nosotros hoy, con morir a mí mismo, con morir a mi ego, morir a lo que yo quiero, morir a mis sentimientos naturales, morir a un montón de cosas que son las que mi ego dicta. Tu ego dice que cuando va, yo sabía poner este ejemplo por ahí, no sé, estaba haciendo cola y alguien se coló, se zampó adelante, tu ego dice, hay que sacarlo, acá hay que hacer justicia, lo querés sacar de los pies. Tu ego quiere justicia, tu ego quiere recompensa, tu ego quiere ser exaltado, ser nombrado, ser visto por los demás, ser reconocido. Tu ego quiere tantas cosas, podríamos hablar acá, tantas cosas podríamos hablar. Tu ego quiere todo eso, mi ego también. Tiene que ver con la carne, la carne. Ya hemos hablado un poco de esto. Alguna vez podríamos, Pastor Ariel, estudiarlo un poco más a profundidad, el tema de la carne. Pero la carne tiene que morir, la carne tiene que ser crucificada junto con sus pasiones, sus deseos desordenados, fuera del orden de Dios. Tiene que ver con muerte. Segundo, cuando Jesús cargó la cruz y fue colgado, fue azotado y torturado, y colgado y muerto en la cruz, ¿sabe qué cargaba Jesús? La culpa de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Cargar con culpas ajenas, porque Él no pecó nunca. Y nosotros cargar nuestra cruz también tiene que ver con cargar con el pecado de otros. ¿A qué me refiero? No es que vamos a hacer un sacrificio por los demás, pero tiene que ver con cuando se cometen injusticias en contra tuya, cuando sos maltratado, cuando sos ofendido, cuando te estafaron, cuando te hicieron un montón de cosas. Yo voy a cargar con eso. Lo voy a llevar sobre mi hombro. Porque lo que mi ego quiere es poner la cosa en orden. Pero el camino, esta elección de vida del antiego, lo cargo al peso, cargo el dolor y perdono. Perdono. Jesús colgado decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. No saben lo que están haciendo. No se refería a que eran inocentes. Se refería a que no dimensionaban lo que estaban haciendo. Inocente no era ninguno. Por eso él tuvo que ir a morir a la cruz. Pero cargar tu cruz tiene que ver con muerte, con vergüenza, con cargar con las consecuencias de las malas acciones de otros muchas veces. De hecho, fue lo que Jesús hizo, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces confundimos que el camino, la vida cristiana, ¿sí? Y confundimos cuando se nos habla del poder de Dios y de la unción y de un montón de cosas más, con, no sé, bueno, si yo ando bien con Dios, si estoy fuerte espiritualmente, yo también voy a andar haciendo milagros y cosas y declarando palabras y van a pasar mil. Que Dios lo puede hacer, ¿eh? No estoy en contra de eso, siempre lo digo. Pero esta es la otra parte. Esta es la otra parte. Esta es la otra pata.
Siendo cristiano se sufre y duele. Y es tragarse un montón de cosas. Y el otro no merece que lo perdones, pero yo tampoco merecía ser perdonado. Y Dios me perdonó. Mi pecado no merecía perdón de Dios. Nunca lo merecimos, pero Dios lo hizo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué iba a merecer perdón yo? Por nada, no lo merezco. Fue gratuito. Y ese es el perdón que nosotros también tenemos que ofrecer. A veces ponemos condiciones, bueno, te perdono, pero esto, ¿no? Te perdono, pero bueno, me debe un asado. Ya, se me lo ofendido. Todo pasa con un asado, un kilo de costillas. Yo los perdono, iglesia, pero me deben el reloj ese que vi. Jesús no puso condiciones para perdonar. Es más, Jesús entregó su vida, pagó el precio de nuestro pecado y después es como si dijera, esto no es un versículo, ¿no? Bueno, el que me quiere seguir, me sigue y deposita su fe en mí y el que no, no. Ni siquiera nos exigió seguirlo, creer, nos invita, pero hay consecuencias. En seguirlo o en no seguirlo tiene su fruto y tiene su consecuencia. Juan capítulo 3, consecuencias de creer o de no creer. El que no cree ya ha sido condenado. Bueno, vos no querés creer, no creas, pero ya fuiste, ya está condenado. Ahora, sigue el pasaje, quiero avanzar. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Dice, ¿por qué? ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿Sí? Querés construir una casa, vas a comprar un terreno. Bueno, pero primero hace número. Bueno, no sé, supongamos tengo, no sé, 20 millones de pesos, hay un terrenito chiquito, lindo ahí, y que sale 10. Me lo compro y edifico, pero la casa te sale 20, va a necesitar 30 en total y tenés 20. Y hay que dar los cimientos y un par de ladrillos y quedó ahí porque no puedo terminar. Más o menos eso es lo que está diciendo. Verso 29, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Jesús no está vendiendo humo. Jesús fue claro. Hay un precio para el discipulado, hay un costo por seguir a Jesús. Ahora el problema para nosotros son, como dije al principio, las prioridades. Prioridades. Todos tenemos cosas que queremos, todos tenemos sueños por alcanzar, todos tenemos un montón de cosas, familia, y está bien. Pero la pregunta es, ¿qué es más importante en tu vida? Pero en serio, ¿qué es más importante? Porque si nos preguntan rápido, yo no, el Señor es más importante. ¿Y qué es más importante? ¿La plata o Dios? No, Dios, todos vamos a decir eso. Pero ¿y en la práctica? ¿Y en la práctica? Cuando vienen las presiones, las situaciones difíciles, ¿qué es más importante? Nuestro estilo de vida, nuestra conducta diaria y práctica demuestra realmente, asevera, afirma que Dios es lo más importante para nosotros. Es una pregunta que yo me tengo que hacer personalmente, que cada uno de nosotros debe hacerse, realizarse diariamente. Y hoy el Señor fue lo más importante para mí. Es como una pareja, si no, que no sé, el muchacho le dice a la chica o a la esposa, te amo, te amo, te amo, te amo, pero la golpea, pero la insulta, pero la ningunea. Y eso no es amor. Entonces, a ver, le puede decir todos los días que la ama y regalarle flores, no sé, perfumes, bombón, cosas lindas. Pero si la maltrata, si la engaña, o viceversa, no estoy diciendo los hombres.
Y el amor no es real, no es la prioridad. ¿O sí? No lo es. ¿Saben cuánta gente escuchó decir, mis hijos son mi vida, mis hijos son de desastre los hijos, la casa? Es mentira que son su vida y lo más importante es mentira. Si no se ocupa de los hijos, ¿quién me venía a vender que sus hijos son más importantes? Y se ve mucho eso, ¿eh? A veces parece inaceptable que para un padre, para una madre, los hijos no sean lo más importante en el terreno de lo cercano, de lo familiar. Pero muchas veces es así, muchas más veces de las que quisiéramos aceptar o creer. Está para todo, para cualquier cosa, menos para los hijos. Y entonces, no, mis hijos son mi vida, yo doy la vida por mi hijo, ni siquiera lo alentaste o lo obligaste a terminar el secundario. ¿De qué importancia me habla de los hijos? No sé si hay casos así, por favor, no estoy hablando de nadie en particular, estoy poniendo ejemplos. Yo puedo decir que, no sé, la palabra es lo más importante para mí. No, la palabra es fundamental, pero no la leo. Los domingos le saco la tierra, la Biblia para venir al culto. Bueno, entonces, ¿se entiende? Si el ahorro es lo más importante para mí, no voy a andar despilfarrando plata. Voy a tener un presupuesto mensual. ¿No escuché el amén? Uy, mi amor. Va a haber que volver a hacer el mes de la economía y de la administración de la finanza. Hay gente, por ejemplo, que, quizá porque es una cuestión cultural, vuelvo al asado, no puedo salir ahí. Voy a tener que ir a orar seriamente, a hablar con el Señor que me muestre, que traiga luz sobre este asunto. Pero hay gente que culturalmente, no, el domingo es el asadito. Domingo se come asado porque mi papá lo hacía, mi abuelo, y qué sé yo. ¿Está mal? No, no está mal. Pero cuando los chicos andan con los huecos así en las zapatillas, y podés comer asado todos los domingos, hermano. Y esa misma gente a lo mejor te puede decir, no, mis hijos son la vida por mi hijo. No, la vida por la parrilla, no por los hijos. La vida por la parrilla no es mala. Pero me ocurrió como un eslogan para, no sé, después voy a orar al respecto. Pero, ¿se entiende? Ahora, en nuestra vida práctica diaria, ¿y qué es lo más importante para nosotros? Una de las, no sé, técnicas, pongámosle entre comillas, para analizarme yo mismo, que le recomiendo, para saber qué en verdad, qué es lo más importante para vos. Primero, ¿a qué le dedicas más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? A aquello a lo que le prestas más atención. Eso es importante. Aunque no lo parezca para muchas personas, y no estoy en contra de las redes sociales, pero lo más importante son las redes sociales. ¿Por qué? Porque se pasa 8 horas al día en las redes sociales. Fácil. Si tanto, el día tiene 24 horas, le dedica 8, un tercio al día, y las redes sociales son muy importantes para vos. Ya sea que publique, que no publique, que siga otro, que vea, no sé. Para otro el fútbol. El fútbol es una pasión y es lindo y todo lo que quieras. No, amigo, si me da un ratito, ya terminamos. ¿Querés tomar asiento? Me hace un favor. Gracias, amigo. Entonces, aquello a lo que le dedico más tiempo, eso es importante. Esa es una. Otra, aquello a lo cual más le presto tiempo en mi mente, en mi pensamiento, en mi razonamiento. Yo siempre estoy pensando en lo mismo. Puede ser bueno, puede ser malo, no importa. Pero si yo siempre estoy pensando en lo mismo, si lleva mi atención, mi pensamiento, mi preocupación, y eso es importante. Ahora, ¿ocupará el Señor? Me pregunto. La mayoría de nuestro tiempo, yo sé que hay que trabajar y a veces muchas horas, pero lo mismo se puede estar en comunión con Dios, trabajando y haciendo cosas. ¿Ocupará el Señor el centro de mi vida? ¿Será como la canción que cantamos? El centro de mi vida eres Jesús. ¿Será?
o estar al costado del camino. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hasta acá parece una vida de pérdida, una vida de derrota. Pero el Señor también dijo que el que pierda su vida por causa de Él, la va a ganar, la va a salvar. Créame que no hay mayor recompensa que invertir la vida en ponerlo primero en todo, absolutamente en todo, el Señor. En nuestra vida, en nuestros asuntos, en nuestras cosas, en nuestra economía. ¿Cómo pones a Dios, por ejemplo, primero en tu economía? Con tu diezmo y tu ofrenda. Cuando haces el presupuesto, primero está lo que es del Señor. Recomendación. Número 2. Volvemos al presupuesto. El ahorro. Número 3. Empezamos con los gastos fijos. Todo lo que hay que pagar sí o sí. Gastos fijos. Si dejas el ahorro para el último, no te va a quedar y no vas a ahorrar. Y si dejas a Dios para el último, créeme que te va a ir muy mal económicamente. Lo sé. Lo sé. Entonces, ¿el Señor es primero o no es primero? Algunos lo tienen, está casi primero, está segundo, peleándole la... No, tiene que ser primero en todo. Primero en todo. Y eso se va logrando de a poco con el uso, con el ejercicio, al pasar del tiempo. Necesitamos aprender a ponerlo al Señor primero que todo. Y esto no se lo digo porque yo la tengo superada y Dios es lo más importante. Sí, claro que es importante el Señor en mi vida, pero fallo muchísimas más veces las que quisiera. Muchísimas. Pero quiero que abramos los ojos juntos y valoremos cuáles son nuestras prioridades. Y si yo realmente estoy enfocado en ser un discípulo, un verdadero discípulo del Señor, o estoy persiguiendo espejitos de colores, o estoy asistiendo a la iglesia, aún sirviendo, pero quizás con todo el servicio y toda la asistencia perfecta, quizás Dios no esté primero en mi vida. Está esa posibilidad. Hay cosas, vuelvo al concepto de comprar, de los precios. Hay cosas que consideramos gastos y no son gastos, son inversiones. Y es importante aprender a separar las aguas, a diferenciar una cosa de la otra. Algunas cosas quizás sean discutibles, pero no sé. Salir a pasear y, no sé, salir con tu familia, ¿es un gasto o una inversión? Bueno, depende, quizás es discutible. Se gasta plata, pero se invierte en tiempo familiar y en comunión y en disfrute, en un montón de cosas. Bueno, pero volvamos a otras cosas. Un curso de capacitación para trabajar en algo, ¿y es un gasto o una inversión? Una inversión. ¿Y el reloj del millón es un gasto o una inversión? Bueno, quizá depende también. Los quería poner ahí en un brete. Y a lo mejor si tenés la posibilidad y en vez de comprarte 400 relojes baratos que te van a durar 2 días, ese te va a durar toda la vida. Bueno, desde ese punto de vista puede ser una inversión. Por supuesto que tenés que tener la solvencia económica para hacer una erogación, sacar esa plata para algo así, ¿no es cierto? Pero el camino del antiego no es un gasto. Negarse a uno mismo para decirle que sí al Señor, eso no es un gasto. Eso, hermano mío, es una inversión. Y ahí está la diferencia, la gran diferencia. Quiero terminar con esto. A veces consideramos la búsqueda de la presencia del Señor un gasto de tiempo, de energías, de perderme otras cosas, un gasto.
de servir al Señor, de participar de un ministerio, de hacer cosas, pero hay un gasto, tengo que ir, un esfuerzo, el sacrificio. Y sí, a veces estamos cansados y es lógico, somos humanos. Pero yo no lo puedo considerar un gasto, es una inversión. Es una inversión en el reino de los cielos, es una inversión que da réditos para la eternidad, da ganancias para lo eterno. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino mirando las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, son pasajeras, son de la hora. Pero las que no se ven, esas son eternas. Esas son eternas. ¿Y vos, dónde estás invirtiendo tu vida? ¿Dónde invertís tu vida? ¿Dónde invertís tu tiempo? ¿A qué le apostás tu vida, tu futuro, tus cosas? ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para ser un verdadero discípulo? ¿Qué precio pagarías? Jesús, para ser nuestro Salvador, pagó el más alto. No existe un precio mayor, el más alto, pensando específicamente en vos. Si vos o yo o cualquiera de nosotros hubiese sido el único pecador en toda la historia de la humanidad, si ninguno de los otros seres humanos hubiera caído en pecado y el único que caí fui yo, Cristo hubiese entregado su vida igual que lo hizo solamente por mí, solamente por vos. ¿Por qué? Porque no es un gasto, es una inversión. Es una inversión. Hoy te podés convertir en un gran y exitoso inversor si tomas la decisión correcta. Si crees que has estado a lo mejor, aunque sea por épocas, por tiempos o en algunas áreas de tu vida, solamente siguiendo a Jesús como esta multitud y no siendo un protagonista, no siendo el que también está dispuesto a dar la vida por Él, creo que es un buen momento para orar. ¿Les parece? Habla con el Señor, ahí yo te pido que cierres tus ojos, así no te distraes. No es nada místico cerrar los ojos, es para que no te distraigas. Habla con el Señor. Y decirle si estás dispuesto a tomar ese camino, así como esa imagen, a andar el camino de tu vida cargando esa cruz. El que no toma su cruz y me sigue y se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y decirle si estás dispuesto. ¿Qué precio querés pagar por seguir a Cristo? Por ser un verdadero discípulo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres
centro. Nada importa más que tú. Oh, todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. Ahí podés orar y decir, yo estoy dispuesto, Señor. Este es un compromiso de por vida, Dios, ¿eh? Estoy dispuesto. Cada día, cueste lo que cueste, yo te voy a seguir, Señor. Estoy dispuesto a dejarlo todo. Vos y yo sabemos que me voy a equivocar muchas veces, pero mi corazón sigue siendo tuyo todos los días, Señor. Y para siempre, para siempre, para siempre. Yo quiero ser ese verdadero discípulo, Señor. Cada día, bendito Dios. Te amo. Gracias, bendito.